Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marisa Ramírez, soy periodista y vocal de la Asociación de la Prensa de aquí de Almería. Estoy encantada de darle la bienvenida a esta charla sobre literatura tan especial que forma parte de la 6ª jornada conmemorativa del 10º aniversario de la Fundación Unicaja. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un invitado muy singular, el recién galardonado Premio Nacional de Narrativa, Raúl Quinto, que nos llevará sin duda a recorrer los caminos de las letras, la creatividad y sobre todo esa pasión por contar historias. Esta jornada se enmarca en una celebración que va mucho más allá. Son 10 años en los que la Fundación Unicaja ha crecido de la mano de Andalucía, tejido lazos en torno al arte, la cultura y el compromiso social. Un programa lleno de actividades, encuentros con personalidades, artistas, conciertos inolvidables, en fin, un recorrido itinerante por las 8 capitales andaluzas. Y todo ello con un propósito claro: sentar las bases de un futuro basado en la sostenibilidad, la cooperación y la mejora continua del bienestar social. También cabe destacar 2 convocatorias extraordinarias dedicadas a proyectos sociales y medioambientales. Y, como no, una publicación conmemorativa que va a recoger todos los hitos más importantes de la Fundación en estos últimos años, reflejando ese impacto positivo que ha tenido en el desarrollo económico y social de nuestra comunidad. Como digo, es un verdadero honor tener hoy, esta tarde, con nosotros a Raúl Quinto, un escritor cuya obra ha destacado no solamente por su profundidad y su originalidad, sino también por la manera en la que combina todos los géneros literarios en una sola pieza. Ha recibido el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica por su novela Martinete del Rey Sombra. 2 premios para una novela en el mismo año. No todos los autores españoles pueden decir eso. Una obra que a través de su prosa elegante y rigurosa aborda el trágico episodio histórico de la Gran Redada, el intento de limpieza étnica contra la población gitana en España. Raúl, para aquellos que no lo conozcáis, es de Cartagena, es licenciado en Historia del Arte y, además de su labor como escritor, es profesor en el IES del Celia Viñas, de aquí de Almería. Su carrera como poeta comenzó en alrededor del año 2000 con Grietas, obteniendo varios premios de los que luego hablaremos, y también ha combinado otras disciplinas artísticas, celebrado, por ejemplo, con la compañía Date Danza, y ha creado espectáculos donde ha combinado poesía, música y danza. Por tanto, tenemos la suerte de contar con él para conocer un poquito más de su obra, de qué piensa de la literatura y de sus experiencias. Yo os pediría que le dierais un aplauso muy cálido a Raúl Quinto. Muchas gracias. Raúl, antes de nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros y enhorabuena por ese merecidísimo Premio Nacional de Narrativa. Imagino que han pasado 2 meses desde una mañana que recibes una llamada de teléfono y en la que aseguras, no sé si todavía, pero aseguras que es como un milagro, no te lo esperabas. ¿Sigues todavía pensando eso? Sí, es verdad que, bueno, primero muchas gracias por invitarme y muchísimas gracias por venir, que pues, siempre está bien que aunque uno esté en un sitio tan extraño, pues sentirse arropado con gente, pues imagínate tú y yo aquí hablando solos, ¿no? Qué cosa. Bueno, pero volviendo a tu pregunta del milagro, claro que es un milagro, porque hablaba antes de que este libro, que Martinete del Rey Sombra, ha conseguido los 2 premios, podemos decir, para una novela más importantes que hay en España. Yo no soy novelista. El primer milagro es ese, que un poeta gane esos premios de novela. Después, yo vivo aquí en Almería, soy profesor del Celia Viñas, no soy escritor profesional, sino que yo estoy todos los días, voy, me levanto, voy a mis clases, y Almería es un sitio que está muy lejos de todos sitios, ¿no? Está muy lejos de los centros donde se deciden las cosas,
está muy lejos de la corte, ¿no? Nunca mejor dicho, hablando del libro, y es muy difícil desde aquí, es muy difícil. Y ahondando en ese milagro, es un libro, digamos, que ofrece una radicalidad literaria, es decir, hay una apuesta literaria bastante extraña para lo que es el panorama y el mercado en España, y eso normalmente tampoco es recompensado, ¿no? Es decir, las aventuras suelen acabar relativamente mal en el mundo del arte. Y para colmo, publico en una editorial minúscula, dirigida por una persona solamente, es decir, que es una editorial unipersonal, de un tipo fantástico, para mí un genio, pero que estamos en un mundo, el mundo este de la literatura, que está dominado por dos grandes grupos editoriales mastodónticos que se comen todo, se comen todas las mesas de novedades, ocupan todos los medios de comunicación, en los suplementos, etcétera. Es una batalla perdida de antemano, ¿no? Y algo así, todas esas combinaciones, tú tiras el dado y lo normal es que te salga la jugada mal, es lo normal. Lo que ha ocurrido es que no había ocurrido antes. Me ha tocado a mí, yo sé que en ese sentido, bueno, pues me alegro por mí, lógicamente, pero que también es como hacer ver que no está todo el juego no está repartido de antemano, ¿no? Que la literatura y la creatividad y la creación, incluso desde lugares más incómodos y más difíciles, pues puede hacerse camino también. Y para mí eso, incluso yo, es una lección que he aprendido. Es decir, a mí me dicen esto hace un año y le digo que no, que están drogados, borrachos, que se quieren reír de mí, que cómo va a pasar eso si esas cosas no pasan. Bueno, fíjate que sí pasan, que me han pasado a mí, ¿no? Y por lo tanto yo sigo pensando que es un milagro, que estoy agradecido, ¿no? Algo tendré que haber hecho bien, ¿no? También, las cosas no creo que hayan sucedido porque sí, pero que considero que es una anomalía lo que me ha pasado, ¿no? Y bueno, y feliz por ello. En Martinete del Rey Sombra tratas la historia del pueblo gitano, en la historia de España, algo que no suele ser muy captar la atención de la narrativa histórica. ¿Qué importancia tiene para ti dar visibilidad a esas voces silenciadas? Bueno, primero me gustaría dejar claro una cosa, ¿no? Es decir, yo no estoy dándole voz a nadie. Es decir, la gente tiene su propia voz, cuando el pueblo gitano tiene su propia voz, el problema es que no hemos sabido escucharla. En los libros de texto por lo menos no lo hemos leído. Bueno, en los libros de texto ni en tantos otros lugares, es decir, nos cuesta salir del prejuicio y nos cuesta salir del tópico muchas veces para referirnos al otro, ¿no? Y el gitano se lo ha construido como una otredad, como un otro en la historia y la cultura de este país, a pesar de que luego, pues digamos, como que se traen muchos elementos de la cultura gitana para celebrarlos y para utilizarlos como marca española o marca andaluza. Me refiero fundamentalmente al flamenco, ¿no? El flamenco es genuinamente gitano y, sin embargo, ahí sí nos acercamos, ahí sí nos vale. Pero ya fuera de ahí, digamos, como el gitano ha habido una construcción histórica, hay una realidad social, ¿verdad?, donde hay como una especie de raya dibujada entre ellos, nosotros, ¿verdad? Es un mundo distinto, hay una serie de prejuicios, hay una serie de etiquetas que se le ponen. Y eso, claro, pues todos hemos pecado de alguna manera, yo primero, de un cierto antigitanismo en nuestra educación, ¿verdad? En nuestra educación en casa, en las calles, lo que escuchábamos. Y en parte eso está determinado por el desconocimiento, ¿no? Desconocemos cosas y el desconocimiento, la ignorancia, es el primer paso que se da hacia el miedo y el odio, ¿no? Es decir, la xenofobia o la gitanofobia se basa, entre otras cosas, en el desconocimiento, en la ignorancia, ¿no? Entonces, acercarnos y conocer la historia, porque la historia es lo que nos explica cómo llegan las cosas a situarse en el lugar que ocupan en el presente. A mí me parece muy importante, de cara a la historia del pueblo gitano, por supuesto, y de cara a la historia de España y de Andalucía como una realidad. Es decir, si nosotros no somos capaces de recorrer el camino de huellas que hay hasta llegar al momento, no sabemos por qué suceden las cosas y por qué son las cosas. Y para entender al pueblo gitano y esa relación que tiene con la otra parte, ¿no?, del pueblo español, con los payos, con los gachís, ¿no?, como ellos les llaman, para entender la desconfianza, para entender la exclusión, la autoexclusión,
para entender todos esos prejuicios en los que nos movemos muchas veces cuando pensamos en ellos, hay que conocer la historia. Y dentro de esa historia hay un jalón importantísimo, pero importantísimo y gravísimo, que es este episodio de la Gran Redada. En los libros de texto no es que no se hable de la Gran Redada, es que no se habla del pueblo gitano. Es como una realidad externa a lo español, ¿no? Hay unas explicaciones, yo he reflexionado mucho sobre eso, porque una de las cosas que hice a la hora de investigar para el libro y a la hora de escribirlo es precisamente esa reflexión sobre cómo se construye la historia, pero también cómo se construye el olvido, ¿no? Y entonces hay una serie de elementos que actúan ahí, de los que hay que ser conscientes, ¿no? Y hay que ser conscientes de la historia porque, como ya digo, el lugar que ocupamos está determinado por ella y no es una destilación natural de la genética, del tiempo, sino que, en este caso concreto además, las instituciones del Estado han jugado un papel determinante. Y la Gran Redada, por si no lo conocéis, el hecho del que habla esta novela, fue un proyecto de la corona española, siglo XVIII, mediados del año 1749, donde se decretó la prisión general para toda la población gitana española con el fin de extinguir lo que ellos llamaban la raza o la raíz infecta, que es como le llamaban los documentos de la época. Esa noche los detuvieron esa noche y la siguiente, cerca de unas 9.000 personas. Separaron a los hombres mayores de 7 años, por un lado, y las mujeres y los niños pequeños por el otro, para que dejaran de reproducirse, porque entendían que aquello contaminaba de alguna forma el bienestar de la nación española y de la corona, y estamos en la época del siglo de las luces, de la modernización de España, y para modernizar España había que exterminar a esa gente. Los utilizaron como mano de obra esclava, les quitaron todas sus cosas, es decir, incautaron todos sus bienes, ¿vale?, para subastarlos. Anteriormente había habido cerca de 250 leyes donde le habían prohibido todos los oficios que no fuese labrar la tierra, es decir, que ellos, cualquier actividad que hicieran que no fuese ser un labrador en uno de los municipios que le habían asignado, se convertía directamente en algo clandestino, en algo delictivo, los expulsaron fuera de la ley, ¿vale? Todo eso, si no lo entendemos, si no lo conocemos, no estamos entendiendo nada, ¿no? Sobre bueno, es que los gitanos están ahí, mira las cosas que hacen, mira cómo son. Bueno, mira lo que les ha pasado también. Eso es importante. En esta obra combinas la crónica histórica con el ensayo poético. Antes te has dicho que sobre todo eres poeta, y también con la narración. ¿Cómo logras el equilibrio para ese rigor histórico con la belleza literaria de una historia tan dura? Pues no lo sé, quiero decir, no tengo una fórmula así como condensada y escrita, pero lo que sí tengo es una intención, ¿no?, a la hora, y una voluntad a la hora de escribir lo que sea. Cuando me pongo delante del ordenador y voy a escribir, ya sea un poema, ya sea un libro como este, intento ser lo más riguroso posible. Mi compromiso es extremo. No sé cómo se va a entender esto. Primero, con el mensaje que quiero transmitir. El mensaje no solamente el relato, sino hay un mensaje, hay una serie de ideas que quiero poner en liza, ¿no?, que quiero poner en juego en el texto, y con el propio texto también. Es decir, yo cuando escribo este libro quiero contar el relato de esos acontecimientos, quiero reflexionar sobre estas cosas que hemos estado hablando antes, y quiero llevar al lector también una serie de emociones y a una serie que le sea memorable, ¿no?, el libro que está leyendo, que de alguna forma le cale dentro. Y lo hago ya sea en las partes más narrativas o las partes más ensayísticas, con la misma voluntad y con las mismas, digamos, herramientas que utilizo para escribir un poema, en donde me la juego en cada frase, ¿no?, donde cada frase, cada momento, cada inflexión de las palabras en un poema son importantísimas. Porque la poesía es quizás lo que nos enseña que la literatura es tan importante, o quizás más importante, que lo que se dice, el cómo se dice, el cómo suena eso, el cómo es esa música, ¿no?, del lenguaje. Y yo aplico eso en estos libros que son extraños por eso mismo,
pero que también son diferentes y resuenan de una manera especial, ¿no? Esta no es la primera vez que combinas varios géneros literarios en una pieza literaria. ¿Cómo describirías tu escritura y cómo decides cómo, cuándo y cómo combinar esos géneros? Bueno, primero, yo lo que realmente no escribo poemas o escribo libros, sino yo que tengo un proyecto, ¿no? Hay una idea que me atormenta de alguna manera. En este caso, por ejemplo, te puedo poner el caso de Martínez del Rey Sombra, ¿no? Es decir, yo descubro el tema de la Gran Redada y yo, siendo profesor de historia, pienso, bueno, ¿cómo es posible que esto no lo estemos enseñando? ¿Cómo es posible que esto sea tan... Hay una pátina de olvido tan grande alrededor de esto? Y eso a mí me conmociona, me perturba, me deja... me inquieta, ¿no? Y entonces yo utilizo la herramienta que tengo, es decir, el instrumento de la medicina que a mí me salva de todas esas situaciones de agobio mental, que es la literatura. Y me digo, tengo que escribir sobre esto. Y entonces cuando quiero escribir sobre esto y vienen pues todas estas cuestiones que quiero desarrollar, ¿no? Toda esta idea de cómo se construye el olvido, la historia, contar la historia concreta de los gitanos, hablar de muchas cosas. Y ahí me planteo cuál es el formato, la forma que pide ese proyecto. Y claro, aquí si hubiera escrito una serie de poemas o un libro de poemas sobre el tema, creo que una de las cuestiones que para mí era fundamental, que era que se conociera esta historia, que divulgar un poco esto que era muy desconocido hasta hace un par de años, no sé, decidme quién conocía esta historia de la Gran Redada. Poca gente. Y no pasa nada, quiero decir, que es lo normal, ¿no? Pero claro, yo quería que resonara, que la gente hablara de esto. Y para eso, aunque la poesía es maravillosa, tiene un eco reducido, ¿no? Entre el público y tal. Y digo, pues tengo que escribir un libro más asequible dentro de lo que yo hago, ¿no? Y así, claro, pero luego con naturalidad me va saliendo, digamos, esa mezcla, porque cuando yo no distingo, dice, ahora voy a escribir esta parte narrativa, ahora voy a escribir esta parte de ensayo. No, es que todo sucede a la vez, ¿no? Porque todo está sucediendo al mismo tiempo. Las críticas han sido bastante buenas, especialmente por la manera en la que rescatas esa parte oscura de la historia española, pero ¿qué papel crees que tiene la literatura en la preservación de la memoria histórica y en el rescate de esos episodios olvidados? ¿O qué papel debería tener? Bueno, el papel que tiene el arte y que tienen las ficciones y que tiene, bueno, los productos culturales para fijar la memoria es importantísimo. A ver, yo siempre planteo la misma cuestión. Si me pregunto aquí, por ejemplo, a la gente que está en la sala, si les suena Auschwitz, ¿no? Es una palabra, Auschwitz. Todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Todo el mundo. Me voy a otro pueblo de por aquí y pregunto, todo el mundo. Me voy a otro país, de donde sea, en cualquier lugar del mundo yo digo Auschwitz y la gente sabe de qué estoy hablando. Y es un contenedor, ¿verdad?, de muchísimas cosas esa palabra. Pero, ¿quién de ustedes de aquí se ha leído una tesis doctoral sobre los campos de exterminio alemanes en la Segunda Guerra Mundial? Pues, evidentemente eso lo hacen los especialistas. ¿Por qué conocemos Auschwitz? ¿Por qué sabemos las cosas? Tenemos ese conocimiento incluso tan preciso muchas veces sobre algo que pasó hace tiempo, que pasó lejos de aquí. Pues porque hemos visto películas, porque hemos leído TVO, porque hemos visto documentales, porque hemos visto series, porque hemos leído libros, ¿no? Otro ejemplo que te pongo. La Guerra Civil Española fue un continuo, ¿no?, de tragedias, de desgracias, de barbaridades. Una guerra, imagínate, ¿no? Una guerra aquí en pleno siglo XX, estrenando mucha tecnología, algo bárbaro, ¿no? Tú le preguntas a cualquier persona en el mundo por Guernica y saben lo que es Guernica, saben lo que pasó en Guernica. Ahora quizás le preguntas por la carretera de Málaga a Almería, donde murió muchísima gente más que en Guernica, donde hubo bombardeos y ametrallaron a población civil como si fuesen perros en desbandada, ¿no? Ya incluso aquí a lo mejor hay gente que dice, hostia, ¿no? ¿Por qué? Pues la diferencia está en que Picasso pintó un cuadro, pintó el cuadro, y eso fija la memoria. Y el arte y la cultura, y ahí voy a contestar tu pregunta, normalmente está en manos de los que quieren fijar la memoria hegemónica, ¿no? Está en manos del poder. El poder tiene una forma de pensar tanto el presente, y decir, esto tiene que ser así, tiene que continuar de esta manera,
como de escribir el pasado y fijar determinados relatos. Yo creo que es importante que los artistas, los escritores, juguemos a descentrar esa memoria, a descentrar ese relato, a ahondar justamente en los rincones oscuros donde no están enfocando la linterna oficial. Porque si iluminamos este rincón, que está oscuro pero es igual de importante, nuestro pasado va a estar mejor conocido, nuestra vida de alguna manera va a representar un poquito mejor otro horizonte también. Porque la importancia de la memoria histórica, aparte de para la reparación, aparte de para la justicia, y porque hay un reconocimiento que hay que hacer sobre las víctimas que han sufrido persecución, hablo de los gitanos, por ejemplo, pero hay muchas otras realidades, ¿no?, mucho más cercanas en el tiempo que hay que reconocer. Es importante por eso, pero también para que podamos reconocernos a nosotros mismos, de alguna manera, quiénes somos en este momento, cómo hemos llegado aquí, y de qué manera quizás no repetir aquello, o que no nos justifiquen cosas, excesos del presente como en un pasado que no es así. Y en el caso, por ejemplo, de la población gitana, yo creo que es importante, es muy importante, porque en el momento en que uno sabe cómo han llegado hasta ese lugar donde están ahora, A lo mejor los entendemos mejor. claro, entendemos mejor y quizás muchos de esos prejuicios se nos van. Y decimos, ostras, cuidado, que aquí hay responsables también de eso. Quizás por eso la memoria histórica en temas como este interesa tocarla poco, porque hay responsables. Si las cosas no suceden porque sí. En la Gran Redada, la corona española fue fundamental. La Casa de Borbón fue fundamental. Fernando VI, ¿vale?, hijo de Felipe V, que si tú coges la línea de Felipe V llega hasta Felipe VI, son responsables de esto. Se le ha pedido muchas veces que pidan perdón, que reconozcan el daño causado. No lo han hecho nunca. Nunca. Pero no es porque no lo hayan enterado, sino han contestado diciendo no da lugar. Y claro, pienso que efectivamente lo mismo que los gitanos disfrutan de la herencia de aquellos días y de esas decisiones, pues los borbones actuales disfrutan también de la misma herencia. No puede ser que solamente nos interese el brillo y no nos interese el barro podrido, ¿no?, que hay debajo a veces de las coronas, ¿no? Hablo de la Iglesia Católica. El Papa Benedicto XIV, papa que reconocido como uno de los papas más progresistas de la historia, es un tipo fantástico en muchos términos, fue el que decretó una bula que eximía a los gitanos españoles, solamente a los españoles, por presión del Consejo de Castilla que estaba detrás de esto, de acogerse al refugio de Sagrado. Al refugio de Sagrado. Al refugio de Sagrado era como, si a ti te perseguía la justicia o tal, pues no sé si habéis visto esta novela de Víctor Hugo, ¿no?, de Nuestra Señora de París, o bueno, en Disney, El Jorobado de Notre Dame, ¿vale?, cuando la chica Esmeralda se mete en la iglesia, ahí ya no la pueden coger porque es sagrado. Es sagrado. Y eso era así. Menos en ese año, ese verano, en España, porque el Papa firmó un documento donde decía, si entran los gitanos, pueden entrar los soldados a por ellos. Podéis cerrarle las puertas. La Iglesia Católica tampoco ha pedido disculpas. La Marina Española, que los principales arsenales de España de la época, el arsenal de la Carraca de Cádiz, el arsenal de Cartagena y el arsenal de la Graña del Ferrol, fueron trabajados y medio construidos por manos de obra esclavas gitanas que fueron secuestrados esa noche. Tú te vas, y yo lo he comprobado, te vas ahí al arsenal de Cartagena y buscas alguna señal que te informe sobre aquello. Yo no estoy hablando que echen abajo el arsenal, pero que me expliquen, ¿no?, las cosas. No hay nada. Nada, cero, vacío, amnesia. Y por eso es importante escribir libros así, creo. Vamos a hablar de tu faceta como poeta. Comenzó a principios de los años 2000 con el libro Grietas y desde entonces has publicado varios poemarios que han sido premiados, además, con grandes premios como el Premio Andalucía Joven de Poesía y el Premio Internacional de Poesía. ¿Cómo influye la poesía en tu narrativa? Antes no lo comentabas, pero ¿hay algo de la poesía que consideres que es necesario para poder escribir narrativa? Yo había venido hoy aquí, pensando que iba a dar una charla precisamente sobre eso, sobre poesía. Sobre poesía. Entonces, Hemos cambiado los planes. No voy a estar una hora aquí hablando del tema, pero algo sí me gustaría decir. Y en relación a esto, claro, al principio he empezado diciendo que yo no soy novelista.
claro, uno dice, ¿cómo vas a ser novelista con los premios que te han dado de narrativa? Pues yo no me considero a mí mismo novelista, porque yo no escribo novelas, no sé cómo se escribe una novela. Fíjate, espero que no me... Si esto se está grabando, a lo mejor me quitan ahora todos los premios, A lo ¿no? mejor te quitan el premio. Pero sí sé cómo se escribe la poesía, o sí creo que sé lo que es la poesía, lo que la poesía le da al lenguaje, lo que la poesía le da a la literatura. He leído mucha poesía, la he pensado mucho, y lo que hace lo que es la poesía, voy a resumirlo mucho, pero será algo así como el lenguaje musical de la precisión y del misterio, ¿no? Es todas esas cosas. El lenguaje, porque al final utilizamos la escritura, utilizamos las palabras, que es algo tan gastado, ¿verdad?, tan usado, pero le damos una vuelta, le damos un brillo nuevo. El lenguaje musical, la música, la poesía sin música no es nada. Intento que haya música, no solamente en los títulos, el Martinete es un palo flamenco, la anterior se llamaba La canción de Nof 4. Intento que haya música, música en la frase, música en el capítulo, música en la propia estructura del libro, donde haya capítulos que rimen unos con otros, donde haya contrapuntos, donde haya como una especie de melodía extraña que te vaya llevando. Yo eso lo intento llevar a la prosa también, llevar el lenguaje musical de la precisión. Fijaos que pese a lo que se suele pensar, ¿no?, de que la poesía es un lenguaje difícil, arcano, que es que no la entiendo, no, la poesía es que lo que hay que hacer es quitarse el lenguaje ordinario y dejar que la poesía te hable. Y si está bien escrita, el poema, el lenguaje poético es capaz de unir dos palabras que no tenían nada que ver entre ellas para nombrar una realidad que no se puede nombrar de ninguna otra manera. Y eso es un milagro también del propio lenguaje, ¿no?, y de la propia literatura. Yo eso en poesía es lo normal, intentar buscar eso. Yo intento buscar eso también en mi prosa, ¿no? Y hablo del misterio también, ¿no? Y el misterio es ese saber que está sucediendo algo delante de ti, ese saber que está sucediendo algo en tu cabeza cuando estás leyendo algo, no sé si os ha pasado, que no terminas de entenderlo, pero dices, oh, pero cómo me gusta, ¿no? Pero cómo me emociona, pero ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? ¿De qué me está hablando? Pero, joder, ¿por qué estoy llorando, no? Ese tipo de cosas, eso lo hace la poesía, como lo hace la música también, ¿no? Y yo creo que eso, que en un texto de 3 líneas, de 5 versos, parece que es sencillo, no lo es, porque conseguir eso, esa es la teoría, luego conseguirlo es complicado, ¿no? Yo intento utilizar esa misma exigencia textual, digamos, trasladarla a la prosa, con éxito o sin éxito. A la vista está que ha sido con un gran éxito. Bueno, ahora. Hay mucha presión ahora que tienes esos 2 premios sobre Martinete para escribir tu próxima obra. ¿Va a ser también una combinación de estilos? ¿Va a ser un poema? Sí. A ver, es que aquí hay que poner las cosas en contexto siempre, ¿no? Es decir, aquí estamos unos poquitos y tal. Yo soy un vecino de Almería, ¿vale?, que lleva pues más de 20 años publicando libros. Yo llevo más de 20 años sacando mis libros de poemas. Desde el año 2010, aquí en una editorial muy bonita de Almería que había, que le debo mucho, que era El Gaviero, saqué mi primer libro en este tipo de prosa de la que estoy hablando, ¿no?, y tal. 2010. Y ahora, llegado 2014, bueno, pues, hostia, este tipo ¿dónde estaba, no? A mí me lo ha dicho mucha gente. Y yo he leído, ¿y dónde estaba? ¿De dónde ha salido este hombre? Mira qué bien escribe. Bueno, llevo toda la vida escribiendo, ¿vale? Entonces, la presión, como comprenderás, a esta altura, poca. Si yo me dirá mucho, que me hayan dado los premios, me encanta. Me parece fabuloso que me llamen de los sitios. A mí me gusta que me elogien. Joder, ¿a quién no le gustan esas cosas, no? Pero no lo necesitaba. Yo no necesito eso para seguir escribiendo, para seguir apostando. Y hasta ahora me leían, antes de este libro, cada vez me iba leyendo más gente, cierto es, pero yo siempre decía que me leían 4 gatos, pero que eran mis 4 gatos. Tenía gente muy comprometida con lo que yo hacía, esperando lo que yo sacara, eran muy poquitos. Ahora son unos pocos más, ahora en vez de 4 gatos son 8. Pero si mañana sigo sacando lo que a mí me da la gana de escribir, sin esa presión, sin esperar que la gente espere. Bueno, es que la gente va a esperar otro Martínez del Rey Sombra. Bueno, pues ya lo voy diciendo, no va a haber otro igual. Este libro ya está escrito, el que le haya gustado que lo disfrute. Lo que va a venir después va a ser otra cosa.
porque también moverme en ese riesgo, en esa aventura de literaria, pues lo que me ha estimulado a mí siempre. Entonces, sí, saldrá una cosa el año que viene, saldrá en prosa, será otro experimento, otra apuesta diferente. Si funciona a estos niveles no va a funcionar, estoy seguro, porque no ha pasado nunca. No lo sabemos. Ya, pero si pasara, ya sería, vamos, yo digo, bueno, ya no sé qué hacer. Pero que imposible que me den otra vez los 2 premios estos con la siguiente novela. Eso no, ya digo que no ha ocurrido. Esto de que te den los 2 premios En el mismo año. el mismo año ha ocurrido muy pocas veces. Creo que ha sido 13 veces en, Sí, muy en poquito. España. Sí. Pero que pase 2 años seguidos no ha pasado nunca. No me va a pasar a mí, ¿sabes? Es decir, estaría feo, ¿no? Por mi parte, hacer esas cosas. Pero que nada, que yo lo que a mí me motiva realmente, aparte de todo ese aparato que hay de fondo, ¿no? Y que está bien que te premien, que ahora te escuche la gente, que te lea, pues eso está genial, ¿no? Para mí lo que me gusta es escribir. Y lo que me gusta es escribir y enfrentarme al texto no, es decir, voy a hacer la fórmula, esto encuentro la fórmula buena, voy a repetir este cliché, ¿no? Voy a sacar ahí para seguir. Pues mi trabajo es dar clases, que también me gusta, ¿no? Y lo que me gusta de enfrentarme a la hoja en blanco, esa que dicen, es precisamente ese vértigo de lo desconocido y apostar cosas nuevas. Este libro, por ejemplo, creo que una de las cosas que le ha funcionado bien es que la gente no se esperaba eso, no solamente por la historia, sino por el formato, ¿no? La combinación de estilos. Claro, es decir, el riesgo que yo he tomado ahí pues ha sido recompensado, pero también he tomado riesgo en otros libros, con otras cosas, y no han llegado tan lejos. Bueno, pues yo no tengo ningún incentivo ahora para cambiar esa forma de actuar, porque además, actuando así, y siendo tan temerario y tan inconsciente, pues también, digamos, ha funcionado, ¿no? Ha tenido un éxito. Y si ahora no lo tiene tanto, pues mira, pues a lo mejor la próxima charla, en vez de estar 20, pues estamos 7, pues no pasa nada. Vamos a hablar del libro de la canción de Nov 4. Ahí también combinas la poesía, el ensayo y la biografía y rescatas la historia de Oreste Nanetti, una persona que existió realmente y que durante los años que estuvo encerrado en un manicomio escribió un libro de más de 70 metros raspando con una hebilla del cinturón el muro de un psiquiátrico. ¿Por qué elegiste esta historia? ¿Qué fue lo que más te atrajo para que decidieras la necesidad de que esto lo tenías que escribir tú? Claro, me pasa un poco como... a ver, en ese libro, que es el anterior a Martínez del Rey Sombra, la canción de Nov 4, hablo de Fernando Nanetti, Fernando Oreste Nanetti, que era un personaje real que vivió en la Italia del siglo XX, nació en el año 27 y bueno, que el tipo pues tenía problemas mentales, ¿no? Era enfermo de esquizofrenia y acabó, bueno, por problemas con la policía, muy someros y tal, acabó encerrado en un pabellón penitenciario de un manicomio, ¿no? de Volterra. Y ahí estamos hablando de finales de los años 50. Imaginaos cómo era la psiquiatría y el trato a los enfermos mentales en aquella época. Camisas de fuerza, electroshock, atiborrarlos de pastillas, no había ningún horizonte curativo ni terapéutico, era encerrarlos ahí para que no molestaran fuera de alguna manera, ¿no? Y encima todo un pabellón penitenciario. Ahí acaba Nanetti. Nanetti, que había sido de pequeño abandonado por su madre en un hospicio, que no tenía familia, un ser absolutamente solo y desarraigado, de otra manera, otro Fernando con unas circunstancias parecidas al Fernando VI del que hablo en Martínez del Rey Sombra, ¿no? Y este tipo, cuando llega al manicomio de Volterra, pues claro, imaginaos, ¿no? Todo esa aplastado por las instituciones que lo quieren borrar, por la química, ¿no? Que lo quiere disolver. Y él cuando llega la hora, el pequeño ratito que les dejaban para estar en el patio, de recreo, digamos, pues todos los otros enfermos se ponían a hablar entre ellos, a jugar a las cartas, a simular que seguían teniendo una vida, cuando realmente aquello no se le podía llamar de esa manera, pero él no hablaba con nadie. Él lo que hacía era que se situaba en el centro del patio y empezaba a conectar con algo, empezaba a buscar una frecuencia, esa frecuencia que él llamaba el sistema mental telepático. El sistema mental telepático le hablaba, y entonces él tenía que ir al muro y con la hebilla del uniforme, del chaleco del uniforme de presidiario, empezaba a escribir en el muro lo que le dictaba el sistema mental telepático. Y de esa manera, y gracias a un celador que había en el psiquiátrico, que se llamaba Aldo Trafeli, estudiante de Bellas Artes, sensible al arte,
que descubrió que aquello era una maravilla, habló con las autoridades y le permitieron que siguiera haciéndolo, ¿no? Y escribió un libro fabuloso, te digo, de 70 metros de largo, 3 de alto, todavía se conservan restos vivos y tal. Y esa historia yo la conocí estando en París en una exposición. A mí me gusta muchísimo el art brut, que es este tipo de arte que se en enfermos mentales o niños, discapacitados, gente que está como fuera del mercado, fuera de la academia, ¿no? Una cosa así como muy en bruto, ¿no? Como decía Dubuffet y tal. Y en esa exposición había una gran fotografía del muro de Nanetti. Y yo cuando la vi, nada más que plásticamente, digamos, esa imagen, imagina una fotografía de un muro, de un manicomio con ventanas enrejadas y todo el muro escrito como con hendiduras, ¿no? Ya, digamos, como imagen me parecía fastuoso, ¿no? Estéticamente digo, ostras, ¿esto qué es? Y cuando me acerqué y conocí la historia, digo, yo tengo lo que te he comentado antes, ¿no? Ahí se concitaban muchas de mis obsesiones. Se concitaban el tema de la locura, de lo que es normal, de lo que no es normal, de por qué uno está loco y el otro no, ¿no? Cuáles son los límites entre la normalidad, qué es lo que hacen las instituciones con el diferente, también hablo de eso en Martinete. La creación artística, esa pulsión, ¿no?, que tenemos y que es incontrolable, y el misterio de la escritura. ¿Por qué Nanetti, cuando todo estaba en contra de él, cuando no hablaba con nadie, cuando el mundo quería que no existiera, su respuesta para sobrevivir fue precisamente escribir, ¿no? Y escribió en el muro y fue una forma de afirmarse, ¿no?, ante la existencia, pero también una forma de creación poética, y hay un montón de niveles de lectura en ese mismo libro que he escrito en el muro. A mí me fascinaba aquello y me tiré muchos años investigando, documentándome. Fui para allá a Volterra, un montón de aventuras que tuve colándome en el manicomio en ruinas, peleándome con el guardia de seguridad, no a puñetazos, pero verbalmente. Y me puse a escribir este libro donde hay muchas de estas reflexiones que yo quiero hacerme, ¿no? Porque yo me pregunto, fíjate lo que te he dicho antes, que a mí me da igual, ¿no? Me da igual, relativamente. El reconocimiento no es una cosa que a mí me motive, no es lo primero que a mí me motiva. Está muy bien y me gusta, pero lo que tengo es como una especie como de veneno dentro que no me permite no escribir. Y ese veneno lo tengo desde que era pequeño, desde que a mí me enseñaron a escribir en el colegio, con 4 años, y yo aprendí a unir palabras. Yo me dedicaba a escribir pequeños cuentos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué yo no me puedo entender a mí mismo de otra manera que no sea con la escritura? ¿Qué hay ahí? ¿Qué sucede? Y eso me pasa a mí y le pasa a mucha otra gente. Bueno, a todo el mundo que escribe le pasa. Hay gente que dice, pues yo escribo, no te va a leer nadie, pero tienes que escribir. ¿Por qué escribimos diarios? Secretos. Hay algo ahí, ¿no? Tú decías que Nanetti escribe para existir y para permanecer. Escribe precisamente porque no quiere que se le olvide. ¿Hay también ese sentido de permanencia, esa intención de permanencia en tu escritura? Es que precisamente... ¿Esa necesidad? Sí. Esto es una de las cuestiones que siempre se pone, ¿no? Que uno escribe libros para ser recordado, para ser querido también, ¿no? Para durar cuando ya uno no está. Es decir, para que escribir al futuro, escribir desde la muerte al futuro, para escribir a los muertos del futuro, todas esas cosas las digo ahí. Pero claro, es que la propia historia de Nanetti te asienta mucho, te pone un espejo bastante realista. Fíjate que Nanetti escribió para eso, ¿verdad? Y escribió en el muro. Yo he estado ahí, en el manicomio de Volterra, y he visto cómo partes del muro que estaban hechos sobre una superficie barata, de cola de arena y cola barata, ¿no? Y ahí sobre eso escribía. Yo he visto como una palabra escrita por Nanetti, porque yo me pasaba ahí y cuando burlaba al vigilante, pues me quedaba ahí en el patio intentando yo sintonizar esos silencios, intentando meter un poco a ver cómo los sonidos, los colores, ¿no? Todo eso para luego escribirlo y tal. Y yo vi, mirando el mundo, cómo precisamente una de esas palabras se deshizo delante de mí y cayó hecho arena. Y eso digo, qué lección, ¿no? Es decir, por mucho que nos empeñemos en permanecer, el destino de toda creación humana y de todas esas grandes estatuas de mármol que queremos plantar, digamos, delante de los demás para que nos recuerden, es la nada, es el olvido, es el vacío. Y ante esa perspectiva, pues quizá agobia un poco, pero también te libera un montón, ¿no? Como diciendo, bueno, en fin,
esto no va a ser para siempre, porque no puede serlo. Vamos a hablar de la era en la que vivimos ahora mismo, de Internet, redes sociales, porque esto ha cambiado la forma el contenido, de cómo leemos y de cómo producimos contenido literario. ¿Cómo crees que estas herramientas han podido transformar tu manera de contar historias? ¿Te ha influido de alguna manera? Evidentemente. Es decir, no se puede entender la hora ni la forma en que tenemos de mirar el mundo. Que al final se trata de una cuestión de mirada y de comprensión del mundo, ¿no? Como espectadores del mundo, el hecho de estar tan imbuidos, digamos, de los teléfonos móviles, de Internet, el propio concepto de hiperespacio y de hipervínculo, eso ya es un salto a la hora de mirar muy profundo. Fijaos, es que tiene que ver con la tecnología nos condiciona de alguna manera, ¿no? Pensad como el gran salto en la literatura que se dio de la oralidad a la imprenta, ¿no? Es decir, si tú piensas en un poema moderno, yo qué sé, uno que pueda ser, pienso en Mallarmé, ¿no? Este poeta francés que escribió aquello de una tirada de dados no abolirá el azar, y estoy hablando del siglo XIX, y es un poema que se desarrolla ahí como una especie como de constelación visual, tal. No es un poema que tenga esa cuestión oral, ¿verdad? Que fue lo que dio pie a que la poesía se rimara, se contara los versos, etcétera. Era para que se recordara, porque era oral. Y entonces estaba condicionado incluso la escritura en los primeros tiempos y tal. Pero la imprenta hace que no sea necesaria ese tipo de regla métrica y rima para que el poema sea memorable, porque ya está escrito. Entonces avanza en otra disposición, ¿no? Puede jugar con los blancos del papel, puede jugar con los silencios de otra manera, se pierde la rima, llega el verso libre, ¿no? Todo ese tipo de cosas es producto de la tecnología. Imagínate qué no habrá hecho la mirada, nuestra forma de leer las cosas, Internet, ¿no? ¿Y nos ha restado tiempo para leer? Por ejemplo, cuando antes hablabas de tu vocación docente, a tus alumnos, ¿no has notado que cogen menos un libro porque están más atrapados por las pantallas? ¿Tienes una batalla, una lucha con ellos por...? Pues sí, es que yo no soy de los que piensan que ahora se lee menos que antes. Yo, todo lo contrario, yo creo que ahora lees más que antes. Porque es que siempre tenemos como una especie como de nostalgia extraña de que, bueno, es que en mis tiempos, claro, como a mí me gustaba leer, yo me acuerdo que yo leía, pero yo en mi clase leía yo y dos más, pues como ahora. Antes no había, es que antes no estaban con el teléfono, pues estaban con la tele, estaban con lo que fuera, ¿vale? Pero creo que ahora sigue, de hecho, los que están sosteniendo la industria editorial, aparte de las mujeres, porque eso es así, es decir, son las que más consumen cultura y las que llenan los clubs de lectura y las que van más a las presentaciones y tal, eso es así, ¿vale? Y es indicativo también de otras muchas cosas que podríamos hablar. Son los jóvenes, es los chicos y la literatura juvenil. Y eso pues hay que decirlo también, es decir, porque claro, el discurso es que los chavales de ahora... Bueno, los chavales de ahora, pues como fuimos nosotros en su momento. Los chavales de ahora, si hay algo, quizás la responsabilidad no está tanto en ellos por mal utilizar las herramientas, sino por otros que conciben esas herramientas que lo están pervirtiendo en otro sentido, ¿no? Hay venenos ideológicos que se están incubando a través de TikTok, de Twitter, de estas redes, que sí son muy peligrosos. Y sobre eso sí tengo más miedo, pero no porque no lean, sino porque están empezando a pensar cosas demasiado extrañas y peligrosas. Hasta ahora estamos disfrutando de esta charla emocionante, apasionante con Raúl Quinto, pero estoy convencida de que entre el público hay algunos que tenéis algún tipo de inquietud de lo que ha sugerido esta charla. Esta es una oportunidad única para interactuar con un autor relevante como Raúl Quinto, así que por muy sencilla que sea la pregunta, yo os invito a que levantéis la mano y que estoy segura que Raúl estará encantado de escuchar y de contestaros a la pregunta. Así que alguien que se anime a romper el hielo, ahí vemos una mano. Sí. Alejandro, ¿puedes poner...? Sí, gracias. Felicitarte por tu precioso libro, desde la primera página.
Muchas gracias. Que lo recomendamos cada día. Yo soy enfermero 40 años en el Hospital de Almería y yo no conocía esta historia para nada. Y me ha hecho entender muchos comportamientos de gitanos que yo veo todos los días, familiares, sociales, y realmente te hace reflexionar de por qué son diferentes en muchos aspectos. Eso no lo acababa yo de entender, ¿no? Y tu libro me ha hecho eso. Y otra segunda cosa es, ¿te gustaría que aquí presentar tu libro en comunidades gitanas? ¿Crees que ellos conocen esta historia? Bueno, lo primero es que lo que me acabas de contar, ¿no? De cómo de alguna forma ha transformado tu mirada el libro, esto es impagable. Es decir, que cuando para mí, esto que me acaba de decir este señor Alejandro tal, es casi como uno de estos premios, ¿sabes? Es decir, es como decir, lo que uno quería hacer lo ha conseguido, ¿no? Por lo menos contigo. Y bueno, esto, pues muchísimas gracias, de verdad, que me emociona mucho escucharte. Y luego lo de, bueno, pues hay más conocimiento entre la comunidad gitana de este hecho que desconocimiento, ¿no? También hay algunos que no tienen ni idea. Pero sí que es verdad que, y cada vez hay más activismo dentro de la propia comunidad para, pues eso, como no lo hacen los payos, pues ellos buscan sus raíces y le quieren dar esa voz. Por eso cuando he dicho al principio de que yo no era la voz yo no soy la voz de, ellos tienen su propia voz y la usan muy bien. Lo que pasa es que normalmente no los escuchamos, ¿no? Y creo que es importante eso. Y yo he tenido, es verdad que lo que me ocurre muchas veces es que cuando yo he presentado este libro en lugares de gitanos, que también lo he hecho, pues payos ha habido pocos. Y cuando lo he presentado en lugares de payos, como este, que este es un lugar de payos, pues gitanos no ha venido ninguno, o muy pocos. Es decir, que es una evidencia que hay esa zanja en medio, ¿verdad?, entre... se ha construido, digamos, una otredad recíproca que, bueno, es una pena que sea así, pero es la realidad, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? Pues muchísimas gracias, de verdad, por intervenir, por animarte a participar en esta charla, porque eso es lo que le da incluso más interés a este encuentro. Y muchísimas gracias, Raúl, por esta charla tan emocionante, por tus reflexiones, por esa visión literaria y por ayudarnos a conocer un poquito más esos rincones de la historia. Ha sido un placer tenerte con nosotros y sobre todo de cómo nos recuerdas, cómo la literatura rescata esa parte de la memoria, nos ayuda a reflexionar y sobre todo al mismo tiempo lo haces mucho más bello. Gracias y un aplauso para Raúl. Muchas gracias. Quinto. Te deseamos mucho éxito en tus próximos proyectos. Sí, muchas gracias. Gracias.